Herrera ha sido finalista en EFI Centroamérica, Walmart y ganadoras de la categoría Oro en Colombia. Davivienda fue cabeza regional del área digital para Starcom Centroamérica. Actualmente es cabeza regional NSA, Norte de Centroamérica, de la agencia de marketing Chill Worldwide, siendo una de las principales redes de marketing a nivel global. Andrés Herrera, experto en marketing multicanal, presenta el tema Transformación digital en tendencias de e-commerce en Latinoamérica. Mucho gusto, yo soy Andrés Herrera y quiero hablarles un poco hoy sobre el tema de la transformación digital y los hábitos de compra en Latinoamérica. Me presento, yo llevo más de 15 años trabajando en temas de marketing digital y temas de tecnología. He trabajado con varias multinacionales, entendiendo en Latinoamérica y en Centroamérica cómo es el consumidor y cómo viene interactuando con los medios digitales y con los nuevos avances que ha brindado la tecnología. Quisiera avanzar un poco contándoles cuál va a ser la agenda de lo que veremos hoy. Hablaremos un poco sobre la transformación digital en Centroamérica, cómo ha venido evolucionando, cómo ha venido cambiando, qué ocurrió en la pandemia, qué ocurrió con la transformación digital durante la pandemia. Y luego veremos un poco sobre los insights de los recorridos de compra de los latinoamericanos y cómo han venido cambiando con los temas de la pandemia. Entonces, para empezar, para hablar un poco sobre la transformación digital en Centroamérica y en Latinoamérica, quiero hablarles un poco de la evolución que ha venido trayendo en los últimos 10 años aproximadamente. Hace aproximadamente 8 años estaba una penetración digital puntualmente en Guatemala de un 16% de la población. A partir de los años que han venido pasando, ha venido esto cambiando aproximadamente en un 10%. Con los temas de la pandemia se ha detenido un poco, pero ya podremos ver que definitivamente se han dado pasos agigantados en cuanto a las conexiones y en cuanto a los hábitos también de consumo. Ahora los jóvenes también están interactuando también por el tema de la penetración mobile. Sí, esto quiere decir que con el auge de las redes sociales, con el auge de todas las nuevas tecnologías, las personas cada vez están mucho más conectadas y están interactuando mucho más con medios digitales. Yo he sido testigo desde que empezó mi trayectoria profesional de ver este cambio, donde lo que llamamos en medios, lo que es el ATL o los medios above the line, que son los medios principales, como la televisión, la radio, la prensa y el tema de las vallas, era la principal fuente de información y también la principal fuente de conexión con los consumidores. Ahora, con el auge de la parte de la tecnología, el Internet se ha llegado a tomar gran parte de esa interacción. Y hoy en día, como les estoy comentando, y varias de las fuentes han mostrado que es mucho más fuerte y es mucho más grande la convivencia que hoy en día existe con los medios digitales. Igual, pónganse a pensar ustedes, hoy en día si están mucho más frente a un televisor o si están frente a un celular, por ejemplo, o a un computador en su trabajo. Entonces, parte de este cambio del consumidor afecta también en el tema de e-commerce y en la forma en la que el consumidor empieza a adquirir la información de lo que quiere comprar. Y eso afecta absolutamente todo el tema de industria, de información y de comportamiento de los consumidores. Entonces, para hablar un poco de cómo ha venido cambiando todo este tema de consumismo y también no solo consumismo de elementos, sino también de información, como les contaba, veíamos un crecimiento muy grande en el tema de la penetración digital, especialmente aquí en Centroamérica, pero debido a la pandemia hubo muchos comportamientos que cambiaron, ¿sí? Y bueno, haciendo el análisis de qué es lo que ocurre con el tema de la pandemia, nos damos cuenta de que fuimos testigos todos de que existió un tema de restricciones, de que hubo un tema donde había cierta incertidumbre, donde no sabíamos qué era lo que iba a pasar, cómo se iba a comportar el tema de esta enfermedad, cómo iba a afectarnos el tema de la llegada de las vacunas. Y por supuesto, todos estábamos expuestos y en riesgo de que a nosotros o a nuestros familiares nos afectara directamente la enfermedad, ¿verdad? Y estando expuestos también al tema directo a la muerte. Entonces,
¿Esto qué es lo que provoca? ¿Cuáles son todos estos síntomas? ¿Qué es lo que hacen? Número uno, en cambio de la economía, porque realmente en el momento donde hay restricciones, las personas ya no pueden salir a tener un consumo directo en el punto de venta donde normalmente estaban acostumbrados a hacer este tipo de prácticas, o tener estos puntos de encuentro donde normalmente estábamos acostumbrados todos, y eso genera un cambio cultural, un cambio comportamental, genera también mucha presión, mucha inseguridad, mucho miedo, pánico en algunos casos en muchos mercados, como nos dimos cuenta, y por supuesto las marcas también se tuvieron que dar cuenta de este tema y tuvieron que ver de qué forma podían conectarse y podían continuar el tema de toda la mecánica de venta. Entonces, y no solo con el tema de las marcas, también con las diferentes voces que ya no tenían los mismos medios para poderse comunicar, se han abocado fuertemente a los temas de los medios digitales que han venido creciendo, como les he contado, muchísimo. Aún así, las fuentes de información, aún con pandemia y todo, muestran que los puntos de venta siguen siendo el medio físico donde mayor interacción se sigue dando. Pero el tema de la pandemia hizo que se revolucionara mucho más rápido, a pasos más agigantados, en algunos aspectos, esta interacción. Entonces, por ejemplo, si recuerdan cuando estábamos en las restricciones, en el lockdown, pues la única forma de comunicarnos con los familiares y con los amigos era por medios digitales. ¿Sí? Entonces eso también, el tema del internet lo vino a hacer mucho más fuerte. Y también el tema, por ejemplo, de ver y consumir contenido, como plataformas como Netflix y otras, también tuvieron un repunte mucho más fuerte en esta época. Entonces, todo este contexto bien complejo hace que entremos a nuevas modalidades de compra y nuevas modalidades de generar este famoso e-commerce. ¿Sí? Cuando hablamos de transformación digital, no solo estamos hablando de la misma experiencia con la tecnología en sí. Cuando estamos hablando de transformación digital, son todas esas aristas que hacen que lo que uno llegue a comprar de manera online lleguen hasta ese último punto donde se entrega el producto. Y en lo que pasa todo ese producto, ese proceso, hay muchos pasos que no necesariamente son digitales. Entonces, ahorita también vamos a ver cómo toda esta transformación digital, que no solo es de temas digitales, se está repuntando gracias a la pandemia. Cuando pensamos nosotros en este paso, estamos hablando del abastecimiento, de toda, ahí sí, una parte tecnológica de donde el consumidor va a interactuar en el sitio o en el lugar donde se realiza la transacción. ¿Qué pasos hubo antes para que el consumidor llegara a ese punto y eligiera comprar ese producto? La confianza que hay que tener para que haya una seguridad en el momento de la compra. Luego, ya después, cuando ya se ha generado la transacción en sí, la facturación en sí, cómo va a llegar el producto a la casa, que ese también es el famoso delivery o el domicilio, que también es un tema muy importante dentro del e-commerce y que también se ha venido replanteando y reforzando mucho con respecto a la pandemia. Entonces, retomando este tema de la transformación digital, tiene muchas aristas y no necesariamente es con temas digitales. Hay temas de bodega, temas de logística, temas de servicio directo en el momento de entrega, que no necesariamente son digitales, pero que sí hay que tener en cuenta y que se han venido replanteando y reformando luego de la pandemia. Y también lo mismo pasa con el e-commerce. Con el e-commerce, como en sus inicios, se daba con el famoso domicilio cuando se llamaba por teléfono, también interferían muchas acciones que no necesariamente era digital. Pero ahora que hablamos del comercio digital, sí les voy a contar cómo se están viendo estas últimas tendencias, especialmente en Latinoamérica, de los consumidores. Entonces avancemos con las primeras tendencias o insights. Todos estos estudios han sido recopilados por Google y nos han venido contando, podemos ir al anterior, por favor,
nos damos cuenta que las plataformas digitales han venido, como les cuento, se han venido acelerando con el crecimiento del e-commerce, y les voy a contar un poco cuáles van a ser estos desafíos que vamos a tener que enfrentar post pandemia. Como un primer insight, vemos que el 44% de quienes compraron retail de forma online en el 2020 son nuevos e-shoppers nacidos en pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que habían personas que no se atrevían a comprar antes en e-commerce y que fueron obligados, por lo que les acabo de explicar, a comprar por primera vez y quieren volverlo a hacer. 44% de las personas que han venido a hacerlo están con la intención de regresar a estos temas digitales. Creo que es importante tomar en cuenta que se están dando estas buenas prácticas, porque definitivamente quiere decir que es algo que está funcionando y que está generando facilidad en el día a día de las personas. Igual, pónganse ustedes a pensar si ustedes prefieren tener que aguantar tráfico, aguantar una fila, por ejemplo, en un supermercado, a tener que simplemente elegir unos productos desde su celular y que llegue en el momento que ustedes decidan a su casa. Entonces, es el primer punto que estamos hablando, de ese 44%. Vemos que un 65% de las personas preferirán comprar online durante la próxima temporada de descuentos y recibir los productos en su domicilio. De esas personas que ya están probando cuáles son los canales digitales y que se están empezando a dar cuenta que es mucho más fácil y que es confiable, porque realmente las plataformas digitales ofrecen esa seguridad aliada con la seguridad que ofrecen los bancos, porque los bancos también están atravesando por esa transformación digital, prefieren hacerlo también con un descuento. Eso también va a ser importante que las marcas lo tengan muy en cuenta en el momento de sus estrategias de producto y de entrega, ¿verdad? Porque no es solo pensar en un precio, sino también dar un beneficio para estas personas que se están dando cuenta que los canales digitales son muy efectivos. Si quieren, avancemos con la siguiente tendencia, que es que el 56% de quienes participan de eventos promocionales en línea se inclinan por las ofertas a la hora de decidir una compra. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos anteriormente, con dar una zanahoria, dar como algo que incite a que la persona no necesariamente vio pasar un precio, sino que vio un beneficio adicional o vio algo que le llama la atención para que se incline por hacer esta compra. Y recordemos que los medios digitales exigen también un poco esa inmediatez, entonces necesitamos que sea muy impactante el mensaje o la promoción que se quiera dar para que la persona realmente encuentre en ese journey de búsqueda y encuentre en ese journey de encontrar el producto algo que de verdad sea ganador, ¿sí? En este caso, el tema de las promociones. También vemos que la siguiente tendencia habla de que el 82% de los latinoamericanos están preocupados porque las tiendas no practican una higiene segura, ¿sí? Esto es un tema clave porque si nos ponemos a recordar lo que pasó antes de lo que era la pandemia a las prácticas que ahora por regulación hay que hacer, los hábitos de compra han cambiado mucho, ¿sí? Y las marcas se han tenido que adaptar a toda la logística que hay en cuanto a su personal de ventas, en cuanto a la capacitación, en cuanto a las diferentes gerencias de punto de venta, en cuanto a la comunicación que se hace en estos, para que las prácticas de higiene estén adaptadas. Y esto es algo que se va a quedar a largo plazo. O sea, el tema de que ahorita los mercados se están reactivando, sí va en alta, pero no va a ser en un periodo inmediato, va a tomar un tiempo, y para este tiempo hay que adaptar todas estas medidas para que estemos asegurando que las personas tengan el cuidado y que las personas ya no estén preocupadas por regresar a ese punto de venta. Ahorita ya las diferentes restricciones se están levantando y los puntos de venta otra vez van a empezar a ser lo que en algún momento fueron, como los centros comerciales, como los restaurantes, como las mismas tiendas, y tienen que estar preparadas para que ya en el momento de su regreso tengamos que estar listos para esta nueva realidad.
Avanzando a la siguiente tendencia, vemos que un 67% ha disminuido la cantidad de compras impulsivas, mayormente a raíz de la reducción de sus ingresos. Y esto también es directamente proporcional a la tendencia de lo que la misma pandemia ha traído. Vemos que la tasa de desempleo en muchos países debido a la pandemia ha aumentado y muchos de los negocios que en su momento existieron ya no existen como hoy en día están concebidos, justamente por las mecánicas que acabamos de mencionar. Todo esto ha venido a revolucionar y a replantear muchos lugares, por ejemplo, en el ámbito del entretenimiento, por ejemplo, de las fiestas o las famosas discotecas, han tenido que cerrar por ese tema. Muchos restaurantes también lo tuvieron que hacer. Muchos de las formas de los negocios tuvieron que cambiar, y esto hace que gran parte de la población, estamos hablando de un 67% de estos estudios que nos trae Google, que nos trae Kantar, ha venido a traer, y es casi un 70% donde vemos que las personas ya no están comprando impulsivamente, sino que están analizando mucho más el tema de la compra, viendo qué producto es el que mayor costo-beneficio me trae a mí, y ya no tengo que aprovechar un momento, sino que tengo es más bien que analizar la compra que voy a hacer, también no solo para mí, sino para mi familia. Entonces, eso también como marcas se tiene que aprovechar muy bien para saber que la propuesta que se está dando es una propuesta ganadora y es una propuesta que definitivamente en el precio está muy bien definida, en la estrategia de definición de precio está muy bien definida. También vamos a que un 35% de las personas compra para reponer productos, mientras que almacenar o aprovechar promociones son otras de las razones. Entonces, es importante en el ciclo de la venta, cuando hablamos desde la teoría clásica del marketing, que obviamente el objetivo es que se genere una recompra, ¿sí?, para tener un cliente a largo plazo. Hoy en día, debido a la pandemia, las personas que ya llegaron a cierta fidelidad están encontrando cierto beneficio y están haciendo que el producto versus el costo que se está ofreciendo va a ser algo que se va a tener a largo plazo. Entonces, dentro de esas estrategias que se están creando, construyendo, hay que tener en cuenta este tema de esa definición para que las personas no se vayan a otra marca, ¿sí?, para que las personas se queden con el producto y que el tema de la fidelidad no afecte todo este contexto de pandemia que al fin y al cabo hace que el resto de competidores también ataquen temas de precio. Entonces, eso también hay que tenerle algo de cuidado. Un 32% de los que tuvieron problemas comprando online fue por inconvenientes con el delivery del producto. Esto, como les comentaba al inicio, el tema de la transformación digital y el tema del e-commerce no solo es digital, o sea, tiene toda una experiencia que hay que cuidar mucho para que al final el consumidor tenga el mejor posicionamiento que se ha dado. Y hay que tener un muy buen radar en cada paso, cada step del journey que tiene el usuario. Entonces, por ejemplo, pueda que en la cadena del bodegaje y del stocking de producto tenemos muy bien abastecido, pero ya hay que tener en cuenta el tráfico, cómo es el delivery, quiénes van a ser parte de esto, las rutas. Todo esto hay que cuidarlo muy bien para que al final la expectativa del cliente final sea la que busca, ¿sí?, en la hora en la que busca, en el servicio que busca, en la atención que busca, y que pues no exista ningún tipo de queja, ¿verdad?, en el nivel de servicio, que no exista ningún porcentaje de queja en ese proceso de e-commerce, ¿sí? Otro de las tendencias que venimos a hablar es que un 32% de los que tuvieron inconvenientes comprando en persona fue con la disponibilidad del producto. Ahora volvemos al punto de venta, ¿sí?, ya que ahorita se están levantando las restricciones y ya con la llegada de las vacunas, otra vez habrá que de nuevo replantear y ver cómo va a explotar este punto de venta. O sea, no hay que descuidar tampoco el portafolio en el punto físico, porque realmente ahorita es donde las personas van a regresar y van a querer adquirir el producto.
Entonces también hacer como esa revisión a futuro de ver cómo me voy a provisionar y cómo está creciendo el incremento de ventas, para que se pueda también coordinar todos los equipos de trade marketing para que ayuden también a que el objetivo final de punto de venta sea correcto. Continuando un poco con el tema de las tendencias, vemos que el 30% de las personas que compraron comestibles experimentaron algún problema tanto en línea como en persona, sobre todo por mayores precios de lo normal. Eso va atado a lo que hablamos anteriormente de que por el hecho de que la economía está fluctuando, los productos hoy en día no se pueden encarecer, porque realmente sí hay un índice fuerte de ciertas quejas donde los costos están incrementándose, pero los diferentes consumidores no están en la capacidad de asumir ese rango. Entonces es importante tener en cuenta a la parte de inversión cómo se puede jugar en que tampoco se desate el tema del costo y que se incrementen los diferentes costos para que los usuarios finales tampoco se vean afectados y, como lo hablamos, migren a otra marca que sí esté dando un precio mucho más competitivo. Sabemos que en los medios digitales es mucho más fácil una comparación, es mucho más rápido, ni siquiera hay que ir de un lugar a otro dentro de un punto de mercado, sino que desde el mismo celular se puede ya empezar a comparar el tema de costo-beneficio. Entonces es importante, especialmente con el tema de los productos de alimentos, que es donde más ha estado el tema de esta tendencia, que le demos una importancia de cómo se va a presentar y cómo se va a entregar al usuario final. Entonces, un poco como para irles cerrando las ideas de estas tendencias y cómo las podemos aprovechar, vemos como primer punto que definitivamente la pandemia hizo que explotara esta transformación digital en todo el mundo. Esto fue una tendencia global. Esto desde China, que fue donde empezó la pandemia, hasta estos mercados latinoamericanos, hubo restricciones, hubo todo este miedo que generó estar en un punto físico con muchas personas. Entonces el medio digital se volvió un medio relevante en el tema de la compra y la venta. Entonces hay que aprovechar estas nuevas audiencias digitales para que los agarremos y que logremos incrementar cada uno de nuestros negocios aprovechando la difusión digital. También hay un término que me gusta mucho, que es el CRM, que es donde analizamos el consumidor uno a uno y vemos cómo es su comportamiento de compra a largo plazo. En este primer punto, la idea también es ver cómo lo podemos tener hacia una recompra y cómo podemos aprovechar que ahora migró a canales digitales para también llegarle ahí desde estos medios y lograr también una comunicación 360 para que él siga con la marca de manera fiel. Luego también tenemos que es importante tener en cuenta los descuentos, ¿sí? Y la logística del delivery para las próximas temporadas. Sabemos que hay un seasonality o unas temporadas marcadas en nuestros diferentes consumidores, igual también en las diferentes culturas, como por ejemplo Navidad o como por ejemplo el Día del Padre, el Día de la Madre. Hay que aprovechar y empezar a pensar cuáles van a ser estos descuentos, cuáles van a ser como esta zanahoria que va a ayudar a que la venta y a que el consumidor esté bajo nuestra atención. También sobre el tema del delivery, que va a ser un tema importante, que se dieron cuenta muchas personas que es mucho más fácil y confiable el tema del e-commerce. Entonces también cómo va a ser una experiencia mucho más agradable para las próximas temporadas. También vemos que con el crecimiento de las redes sociales, relacionar eventos online con ofertas, esta parte también puede ser muy atractiva. El tema del live commerce, los famosos lives, también puede ser un tema muy importante y atractivo que puede funcionar para las marcas que hayan definido muy bien a su audiencia, que conozcan muy bien sus horarios y sepan en qué momento es el mejor para poderles llegar y para poder generar con una promoción o con una estrategia muy atractiva en precio,
que se genere esta compra. Para los puntos de venta físico, tener en cuenta todas las medidas de higiene, seguridad, esto ya no solo por ley, sino también para que tengamos el cuidado, que sabemos que así ya existan vacunas y exista una inmunidad de rebaño a futuro, es una buena práctica también. Entonces creo que esto ya se va a quedar a largo plazo. Esto va a ser un punto muy importante para coordinar en todos los diferentes, todas las acciones y los puntos que se tengan. También la reducción de ingresos por todo el tema del contexto de la pandemia hace que las personas ya no tengan la misma capacidad adquisitiva que existía antes, y la compra compulsiva se ha disminuido. Esto hace que fortalezcamos mucho más dentro de nuestros canales digitales la información que tenemos del producto. Entonces tenemos que tener, uno, la comunicación correcta en el momento correcto, y dos, que la propuesta, que todo el tema el precio y la promoción que se quiera dar sea la ideal para el comprador, que hoy en día es mucho más inteligente. Es un comprador inteligente que está comparando y analizando, ya no lo hace tanto por impulso, y que queremos que sea un comprador fiel. Avanzando un poco también ya con las diferentes conclusiones, vemos que también es importante analizar todo ese journey, ¿sí? Analizar todo desde el momento en el que la persona vio el producto, cuáles fueron los diferentes canales que él tocó, los diferentes famosos stakeholders, para que hicieran mucho más agradable la experiencia de compra. Que vamos también a atarnos a las diferentes seasonalities o las diferentes temporadas, para que las personas también estén muy compenetradas y vean algo muy atractivo. Tener cuidado en la cadena de logística, como lo acabamos de mencionar, y esto afecta no solo temas digitales como tal, sino también la parte offline, ¿sí? Que eso también es un tema súper clave para que al final la persona tenga el posicionamiento correcto y quiera hacer una recompra. No descuidar el tema de inventario, ya sea online u offline, para que estos índices de quejas, donde habían personas que decían, bueno, yo quería este producto, pero no lo encontré en el punto de venta. Bueno, hay que ir pensando cuáles van a ser estos productos más importantes que vamos a tener listos en las diferentes temporadas. Y no permitir que el precio crezca exponencialmente, porque esto va a hacer que las diferentes competencias se aprovechen de esto y la fidelidad de la marca cambie. Entonces, bueno, esta fue parte de la investigación que hizo Google este año, sobre todo el impacto y cómo ha venido cambiando. Para mayor información me pueden buscar en las redes sociales, Andrés Herrera 0, y muchas gracias. Semana de las Telecomunicaciones en Guatemala, un encuentro con expertos nacionales e internacionales en transformación digital, que analizarán mecanismos para facilitar este proceso en tiempos de pandemia, así como herramientas del emprendedor, Industria 4.0, innovación y mucho más. No te pierdas las actividades de conmemoración mundial de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que se realizarán del 17 al 21 de mayo por las redes sociales del gobierno, un evento de Gobierno de Guatemala y la Superintendencia de Telecomunicaciones.